después llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ok? O sea, Juan dijo que él crezca y que yo mengüe. Y bueno, esa ya es una ganancia. Pero Pablo dijo, no, es que ya mengué yo completamente. Y él ya creció completamente. Él ya se formó completamente en mi vida. Entonces, ya no vivo yo, más ahora, entonces, Cristo vive en mí. ¿Sí? Y entonces, creo que el propósito de Dios para nuestras vidas al vivir en Cristo es eso. La formación de Cristo en nosotros. Y la formación de Cristo en nosotros va a producir todo lo demás. Va a producir un cambio de carácter, va a producir un cambio de actitud, va a producir un cambio también de hábitos, va a producir el gozo, va a producir paz, va a producir todo lo bueno que viene de Dios. Es cuando Cristo se va formando en nosotros. Es decir, nosotros no producimos por nuestra propia cuenta nada, es Cristo en nosotros lo que produce, ¿sí? Entonces por eso necesitamos que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas. Y entonces podemos decir que todo en nuestra vida empieza con esto, con la formación. Yo quiero invitarlos a que digan, formación. Formación, ¿ok? Entonces todo empieza con la formación de Cristo en nuestras vidas. Cuando viene Jesús a nuestro corazón, ahí empieza este proceso de formación de Cristo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí entonces nosotros tenemos que permitir que esto vaya creciendo, o sea, que Cristo vaya creciendo en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Ahora, hay cosas que después de que han sido, hablando de cosas naturales, hay cosas que después de que han sido formadas, creadas o aún fabricadas, lo que sucede con estas cosas cuando las crean o las fabrican es que les hacen pruebas para poder checar si el producto que hicieron, fabricaron o formaron es un producto que cumple con el propósito deseado o con el propósito que se estaba esperando, ¿sí? Si hablamos desde los metales, por ejemplo, los metales cuando los están haciendo después son expuestos a diferentes pruebas de resistencia, de durabilidad, los exponen a diferentes ambientes para revisar que realmente hicieron un material, un componente de buena calidad. ¿Ok? Y cuando hablamos de nosotros de la formación, yo creo firmemente que entonces también llega a pasar un proceso parecido con nuestras vidas. Entonces lo voy a poner a manera de pregunta. Me ponen la siguiente, por favor. ¿Ustedes creen que nuestra formación necesite ser probada para confirmar nuestra resistencia? ¿Creen que nosotros necesitamos ser probados para ver qué tanto de Cristo se ha formado en nosotros, qué tanto Dios está haciendo su obra en nuestras vidas o qué piensan ustedes? Ayúdenme. ¿Creen que sí o creen que no? ¿Sí o no? Sí, de pronto necesitamos esos procesos de formación, sí, pero después de revisar que nosotros realmente podamos, que realmente Cristo se ha formado en nuestras vidas. Y entonces pasamos muchas situaciones en nuestras vidas que a veces no entendemos, pero mucho de ello tiene que ver con esto, con la prueba de Dios para saber qué tanto se ha formado de Cristo en cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces estamos hablando en términos de la formación de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Y dicho esto, quiero hablarles acerca de los diferentes nombres con los que llegamos a conocer al diablo, ¿ok? Yo quiero preguntarles, a ver, ¿con qué nombre ustedes conocen al diablo? Aparte del diablo, el chanclas, ¿de qué más? Lucifer, la serpiente antigua, Satanás. Acá tenemos mucha participación, ¿verdad? Y acá de este lado, ¿el qué? El chamu, el chamuco. Bueno, no, diría yo, de cariño, que no, ¿verdad? El chamu, el chamuco. ¿Alguien más? El enemigo, Belcebú, nuestro adversario. Por ahí andaba la cosa. El ángel caído. Sí, entonces hay muchos nombres que se le llegan a dar al diablo. Yo he compartido en diferentes ocasiones, primero, de qué es lo que significa la palabra diablo, ¿sí? Y hemos dicho que la palabra diablo es una palabra compuesta, diablo,
que significa el que penetra para hacer caer. ¿Ok? Eso significa la palabra diablo, el que penetra para hacer caer. Siempre está buscando cómo meterse, cómo ver una rendija de algo en lo que nosotros no estemos, en lo que Cristo no esté formado en nosotros para poder penetrar y hacernos caer de esa manera. Pero en esta ocasión quiero darles otro sentido a los mismos nombres que se le da al diablo, y quiero hablarles de que al diablo también se le llega a conocer como el tentador. ¿Ok? El tentador. ¿Sí? Así se le llega a conocer al diablo. Y quiero decirles que en la Biblia encontramos dos ocasiones en las que se menciona precisamente al diablo como el tentador. Y quiero que veamos la primera, que viene en el Evangelio según Mateo, del capítulo 4, del versículo 1 al 3. Mateo 4, del 1 al 3. Y dice de esta manera, cuando se habla del tentador, tiene que ver con Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Tentado por él, por el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y luego dice, y vino a él, ¿quién? Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces aquí estamos viendo cómo esta es la primera cita en donde se refiere al diablo como el tentador, y a quien tienta primero, a quien lleva, a quien intenta tentar, es al mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Ahora vamos a ver la segunda cita, que es en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Y dice de esta manera, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ok, esta es la segunda ocasión en la que se refiere al tentador con relación al diablo, y dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Ok? Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en estas citas, pero les digo, aquí nos habla dos veces acerca de el tentador, y sobre todo en Mateo, cuando se refiere a Jesús, dice que vino el diablo para tentar a Jesús. O sea, Jesús fue expuesto al diablo para ser tentado por él, ¿sí? Y se le conoce como el tentador. Y cuando se le conoce como el tentador, lo hace como si fuera una especie de oficio, o como si fuera una profesión, como si fuera tal cual un título que se le da al diablo, el tentador. O sea, si se trata de tentar, tenemos al tentador, que es el diablo. Sí, es un nombre, es un título que se le está dando a lo que conocemos como el adversario. ¿Sí? Y entonces quiero compartirles lo que significaba en la antigüedad un tentador. ¿Por qué al diablo se le conoce con el nombre de el tentador? Sí, hoy en día es muy claro relacionar la palabra tentador con el diablo, pero en la antigüedad la palabra tentador tenía un sentido muy particular, y es que en la antigüedad se fabricaban espadas. Pues se utilizaban las espadas para la pelea, y lo que se hacía, o lo que hacían los herreros, era tomar una pieza de hierro, una pieza de fierro, y entonces lo que hacían era tomar una pieza de fierro o varias piezas de fierro, las metían al fuego para poder malearlas, o para poder moldearlas. Sí, las metían al fuego, las sacaban del fuego ardiendo, y entonces empezaban a golpear sobre estos fierros, sobre este hierro, al punto de que, de que tomaban ese tiempo, la metían al fuego, se podía moldear, golpeaban e iban haciendo lo que era propiamente la espada. Se enfriaba, lo volvían a meter al fuego, y eso era algo que repetían vez tras vez hasta que podían lograr estirar el hierro o el fierro de tal forma que se convertía en una espada. Pero antes de terminar la formación de estas espadas y de darle los acabados y los pulidos ya finales, lo que hacían entonces
era lo que conocemos como tentarla, ¿sí? Lo que hacían era tentarla. Entonces alguien particularmente tomaba esas espadas y se ponía a tentarlas. ¿Y qué era este asunto de tentarlas o de la tentación? Pues no era otra cosa que probar o checar si la espada estaba bien hecha para después, les digo, poderla terminar, poderla pulir, ¿sí? Y para comprobar si la espada estaba bien hecha, es decir, si el acero, el hierro o el material que hubieran usado para hacer la espada estaba bien compacto, porque cuando no se hace el trabajo de forma correcta, entonces el hierro, el fierro, estos componentes pueden quedar agrietados y a veces no se nota, pero cuando quieres usar esas ya espadas en la batalla o para cualquier otra cosa, es ahí en donde se pueden quebrar, ¿sí? Entonces, para no correr ese riesgo, entonces las espadas eran tentadas, o sea, eran probadas de forma que pudiesen comprobar su resistencia, que pudiesen comprobar la calidad del material con el que habían sido hechos, para, les digo, terminarlas y decir, esta espada está lista, ¿ok? Me expliqué en lo que tiene que ver con esto de la tentación con relación a las espadas. Fíjense que para que lo podamos entender mejor, yo no sé si ustedes llegaron a ver este programa que se llama, bueno, Forjados al Fuego o Desafío de Fuego se llama en español. Sí, este programa sale o salía, no sé si hoy todavía siga saliendo, pero es un programa en donde precisamente hay algunos participantes, 3 participantes que son herreros y los llevan a que elaboren sus propias espadas o diferentes armas, y entonces les dan un tiempo y ahí se ve donde tienen el fuego, en donde tienen el agua, porque también las tienen que después pasar por el proceso de templado y empiezan a fabricar sus espadas, y cuando las terminan finalmente ahora pasan por ese proceso de prueba. Llega un experto que sabe usar las espadas y entonces empieza a pasarlas por diferentes pruebas para ver si finalmente la espada está cumpliendo su propósito. Y cuando están probando esas espadas con diferentes materiales, cortando diferentes materiales, hay algunas espadas que en la prueba se quiebran y no aguantan, o hay otras que no se quiebran, pero no tienen suficiente filo, y hay otras que aunque tienen suficiente filo, se les hace como dientes, es decir, se va quebrando el filo y siguen sin cumplir el objetivo. Y entonces la espada de estos 3 participantes que soportan las diferentes pruebas a las que se les pasó, ese es el ganador, ¿sí? Y entonces van descalificando a ciertos participantes, ¿ok? ¿Alguien ha visto este programa? ¿Saben de lo que estoy hablando? Vamos a poner aquí una breve reseña de este programa para que entendamos cómo funciona. Vamos a ver para que lo vean, para que entendan. ¿Qué tal? Así a grandes rasgos se entendió cómo era el proceso la formación y después la tentación, ¿ok? La formación, se dan cuenta que meten estos componentes o materiales al fuego, pa, 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 al fuego, pa, 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 y los van formando, y después la tentación, pa, 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 sobre cosas para ir checando, véanlo, y de verdad les va a dar mucha más claridad de lo que estamos hablando en esta ocasión, ¿sí? Pero si la Biblia entonces nos dice que Satanás es el tentador, que el diablo es el tentador, ¿quiénes serán las espadas? ¿Quiénes son las espadas? Digan, pues yo soy una espada. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, la Biblia dice que como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Nos dice que los hijos son espadas, son saetas. Nos llega a hacer una referencia con relación a esto.
¿sí? Y si entonces estamos hablando de que la vida cristiana o nuestra vida en Cristo es la formación, necesitamos nosotros pasar de pronto por este proceso de tentación para sacar lo mejor de cada una de nuestras vidas. Dios quiere que cada uno de nosotros como espadas seamos lo mejor para Dios. Y entonces Dios empieza a formarnos, a formar a Cristo en nosotros. La formación, Cristo empieza a crecer, empezamos a ser instruidos en su palabra, empezamos a entender el reino como lo hemos venido hablando en semanas pasadas, entendemos de principios, entendemos del propósito eterno, entendemos cosas que antes cuando estábamos en Cristo no entendíamos porque vivíamos solamente una vida natural, pero cuando estamos en Cristo nos damos cuenta que hay todo un mundo que es por mucho mejor que el mundo natural en el que vivimos y vamos siendo instruidos en nuestra nueva realidad, en nuestra nueva vida en Cristo, ¿sí? Y entonces les digo, vamos siendo formados en ese proceso de formación, pues en el que Cristo se va formando a nosotros, se va produciendo un cambio y nuestras vidas entonces nos damos cuenta que lo que antes no agradaba a Dios y que yo hacía, ahora ya no lo hago y empiezo a dejar esos malos hábitos y empieza a haber un cambio en mi vida. Les decía al principio, empiezan a haber cambios a veces de nuestro carácter y la gente nos dice, oye, es que a veces antes tú eras muy enojón y ahora como que ya se te bajó un poquito y uno dice, es que Cristo se está formando en mí. Oye, antes tú eras bien mal hablado y ya ahora glorificas a Dios y ahora no te enojas y ahora no te pasan esas cosas raras, sí, y tú te vas dando cuenta, es que Cristo se está formando en mi vida. Y ese es el propósito, porque quiero decirles que la formación de Cristo en nuestras vidas no es como algo que yo tengo que hacer, sino que Él lo hace en mí. No es decir, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, sino que cuando estoy en esta comunión perfecta con el Señor, Él va produciendo estos cambios. Yo les pregunto, ¿han notado ustedes esto que les estoy diciendo, esta formación de Cristo en ustedes de estas formas, de estas maneras? ¿Sí, sí se han dado cuenta que ha habido cambios? Ahora, si nos hemos dado cuenta que han habido cambios en nuestras vidas porque se está formando Cristo en mí, hay todavía cosas que necesitan ser tratadas en nuestros corazones. Hay cosas en las que todavía decimos, aquí falta que Cristo se siga formando en mi ser, ¿sí? Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a que la formación de Cristo siga llevando su crecimiento y su avance en nuestras vidas? Porque hay veces personas que decimos, bueno, pues yo ya dejé de pecar, pues yo ya no tomo, pues yo ya no fumo, pues yo ya no digo malas palabras y pensamos que hasta ahí es la formación de Cristo en nosotros y que lo demás, el carácter y el cómo nos comportamos y el cómo tratamos a los demás y nuestras actitudes, pensamos que bueno, pues ahí ya será otra ocasión. ¿Sí? Y a veces truncamos la formación de Cristo en nuestras vidas, pero entonces viene el tiempo de la tentación para probar de qué estamos hechos y cuando viene la tentación entonces, ¿qué pasa? Si no seguimos permitiendo la formación de Cristo en nuestras vidas, cuando venga el tiempo de revisar de qué estamos hechos, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Nos vamos a quebrar, nos vamos a corromper, no vamos a dar el ancho, no vamos a dar el kilo y después decimos, ay Dios, ¿por qué no me ayuda en la tentación? Y no es eso, es que a veces nosotros somos los que impedimos que este proceso de formación se siga llevando a cabo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces decimos, a ver, entonces, si podemos llamarlo de esta manera, la chamba del diablo viene a ser también como, en un cierto sentido, una herramienta de Dios para los que somos sus espadas. Y aunque siempre la intención del adversario, del diablo, es acabarnos, es truncar el propósito de Dios en nuestras vidas, sin embargo, Dios usa como herramientas para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Volvemos a la palabra de Mateo capítulo 4 y empezamos con el versículo 1 y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿sí? Entonces decimos, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y con quién lo llevó? Lo llevó
con el tentador, para que el tentador lo tentara. ¿Por qué si Jesús era el Hijo de Dios? ¿Y por qué si conocemos y sabemos que nació de forma virginal a través de que el Espíritu Santo concibió en María? Y Jesús creció y creció siendo un niño que siempre amó a Dios y que lo encontramos a los 12 años con los estudiosos de la ley, conversando con ellos y preguntándoles por qué cuando llega el tiempo de los 30 años, ¿por qué sucede este episodio? Si es el Hijo de Dios y nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos dice que Él no cometió pecado y nunca pecó, ¿por qué tuvo que ser pasado por esta tentación si Él era el Hijo de Dios? Sí, y se dan cuenta entonces, o nos damos cuenta entonces, que era solamente para confirmar que realmente estaba listo y preparado para cumplir con la asignación que se le había dado en este mundo, en esta tierra, ¿sí? Y si Jesús pasó por este tiempo de tentación, entonces nosotros tenemos que saber que vamos a pasar también por tentaciones. ¿Ok? Vamos a ser pasados por tentaciones. Ahora, el problema no es que seamos tentados, ¿verdad que no? Ese no es el problema. ¿Cuál es el verdadero problema de la tentación? Pues caer en la tentación. Cuando vemos la oración del Padre Nuestro, Jesús cuando les enseña a orar, en esta oración del Padre Nuestro, les dice a sus discípulos que oren de esta manera: no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. La versión Reina Valera 1960 dice: no nos metas en tentación. Sin embargo, si ustedes leen las demás versiones, la NBI, la NVV, se van a dar cuenta que dice: no nos dejes caer en tentación. Y es donde confirmamos que no es que no nos meta en la tentación, sino que estando en la tentación no nos deje caer, sí, que nos ayude para no caer. Entonces, en la misma oración del Padre Nuestro, Jesús mismo lo está diciendo, o sea, vamos a ser tentados y ese no es el problema, sino el problema es que nosotros estemos preparados y realmente que sepamos que Cristo se está formando en nuestras vidas para que cuando llegue el tiempo de la tentación podamos salir nosotros ilesos y siendo espadas realmente que le sirvan a Dios para su propósito, ¿sí? Entonces, yo soy una espada, Satanás es el tentador y lo que hace es precisamente pues tentarnos para probar la calidad que somos como hijos de Dios, ¿sí? Y entonces creo que una de las cosas en donde como hijos de Dios llegamos a veces a truncar la formación de Cristo en nosotros es en nuestro carácter. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen que Dios esté contento al tiempo presente? Y eso vamos a hacerlo de manera personal. Que Dios esté ya diciendo, ya su carácter está al 100. ¿Cuántos pueden decir, sí, conmigo sí, Dios ya hizo su obra completa en cuanto a mi carácter? ¿Y será porque Él no quiere o porque de pronto en ocasiones nosotros no hemos querido? Y porque decimos, Señor, no es que yo quiero hacer así, es que yo soy soriano y soriano es del norte y habla golpeado y que no me digan porque yo les contesto y que no me la hagan porque yo me las cobro y este soy yo y tengo bigote y todo ese rollo, ¿verdad? No, ahorita no tengo bigote. Pero entonces de pronto batallamos en nuestro carácter y pareciera que cuando nos reunimos como iglesia, nos vemos todos bien bonitos, se ven bien bonitos aquí, bien atentos y algunos medio les da una paz y bueno, pues ahí se van un poquito, pero se ven bien bonitos todos aquí y todos bien atentos y responden a las preguntas y bien vestiditos, pero ¿y nuestro carácter cómo está? ¿Cómo están nuestras relaciones con la familia, con los más cercanos, con quienes nos conocen realmente cómo somos? Mi esposa me conoce a mí como soy y yo la conozco a ella como es y a lo mejor de las cosas que yo digo ella puede
puede estar pensando, y no, a veces no solamente lo dejan pensar, sino me lo dice saliendo de la reunión. Me dice, pues sí hablas de esto, pero ¿y tú? Y cosas de esas. Y pues, ay, caray, porque ¿quién te conoce mejor después de Dios? Pues con quien vives diariamente y con quien vives, llevas años viviendo de tu vida, ¿verdad que sí? O con los amigos más cercanos, o con los que trabajas, con los que te relacionas, te conocen tal como eres, no solamente en los momentos de aquí de 2 horas, de 11 a 1, en donde, hoy sí me quería deslavar de la cruz, pero aquí como estoy en la reunión de la iglesia, al fin que ya los voy a dejar de ver a la 1, vámonos de aquí, ya no los vuelvo a ver hasta el próximo jueves, el próximo domingo, ¿sí? Y medio nos aguantamos, pero ¿cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está tu carácter? Deja que Dios siga tratando tu carácter y que Cristo se siga formando en ti para que tu carácter, ese negativo, ese que no le gusta a los demás y ese que también te está causando problemas a ti, también ya salga de tu vida. Sí, tenemos que permitir, como les decía al principio, lo dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Ok? Cristo vive en mí y entonces tenemos que realmente ocuparnos de este asunto o permitirle a Dios, mejor dicho, que se ocupe de este asunto. Mi carácter. Yo quiero invitarte a que digas conmigo, Señor Jesús, sigue tratando con mi carácter. Díganle, Señor, por favor, hazlo. Pero cuando lo esté tratando, dile sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y aunque no te guste, dile sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Síguelo haciendo. Y aunque nos esté así golpeando como lo vimos aquí para seguir checando, sí, Señor, síguelo haciendo. No nos gusta que Dios a veces toque nuestro carácter, ¿verdad que no? Porque les digo, es que yo así soy y es que así nací. Le decimos a la pareja y a que nos conocen más cerquita, pues tú me conociste así. Y ni modo, y ahora te aguantas. ¿Sí o no? Pues no, tenemos nosotros que entender que Cristo es el que puede cambiar este carácter en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Algunos expresan el mal carácter y se hace de pronto más evidente cuando nos enojamos mucho, cuando somos muy desesperados, cuando somos muy respondones. ¿Saben de lo que estamos hablando? Y preguntan, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Estás hablando de mí? ¿Qué me sabes? ¿Sí? Y en algunos se manifiesta de esa manera y es el más evidente, pero en otros se manifiesta en un carácter, también lo pudiéramos decir como el carácter débil, es decir, pues se dejan que los pasen por encima o no tienen el carácter real de Cristo para poner un alto a las situaciones que están pasando con relación a la familia, con relación a la casa, con relación a los hijos, con relación al esposo o a la esposa y no establecemos los límites necesarios para poder cuidar de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que permitir el trato de Dios en nuestras vidas con relación al carácter. ¿Sí? Y es aquí en donde de pronto les digo, vienen las tentaciones. Y si yo no he permitido ese trato de Dios para mi vida, corro el riesgo de ser quebrado. No podemos nosotros darnos ese lujo. Si nos regresamos a la siguiente cita que leímos después, que era, me ponen la cita de Tesalonicenses, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe. No sea que os hubiese tentado el tentador, dice el apóstol Pablo, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está preocupado de que los tesalonicenses realmente estén siendo formados o que Cristo esté siendo formado en sus vidas en la medida correcta para que cuando venga la prueba, dice, no sea que cuando venga el tentador los vaya a tentar y no vayan a pasar la prueba. ¿Ok? Esa es la preocupación de Pablo, por eso está diciendo, necesito ir a Tesalónica porque necesito ver cómo están. Y de pronto creo que en este tiempo sigue siendo, no sé si Dios se preocupe como tal, pero pues entendiendo nuestras palabras, si de pronto la preocupación de Dios sea, mijito, déjate tratar tu carácter, déjate tratar tu carácter, porque va a venir el tentador y cuando te tiente, después estás expuesto a caer.
Y cuando caigas, lo peor es que no, muchas veces no reconocemos que es por nosotros y le echamos la culpa al diablo. El diablo lo único que hace es probar la formación que yo permití o la falta de formación que también no estoy permitiendo en mi vida. ¿Sí? Entonces vamos a permitir la formación de Cristo en cada uno de, de nosotros. Ahora, entonces, quiero darles otra sentido con relación a la palabra tentar o tentación. Y tentar precisamente viene de intento. Tentar viene de intento. Cómo tratar de lograr un objetivo haciendo pruebas. Ese es un intento, esa es la tentación, ¿ok? Y como les decía con relación a las espadas, que después de ser hechas son probadas para ver si cumplen un objetivo, cualquier producto que se llega a hacer, lo más normal es que antes de que se saque al mercado, primero se hacen pruebas para ver que cumpla con la calidad y con lo que se está pidiendo. Desde una silla en la que ustedes están sentados, antes de poder decir, bueno, le vamos a poner este calibre de fierro o de material, lo hacen y lo prueban a ver cuánto aguanta, para cuántos kilos aguanta esta silla, ¿ok? Y entonces tienen que considerar cierta cantidad de kilos, entendiendo que hay diferentes tipos de personas que se van a sentar en una silla y hacen las pruebas de resistencia. La silla en un momento dado o los materiales son probados para ver qué tanto pueden soportar. Y entonces los materiales te los venden, por ejemplo, en los fierros, dicen qué calibre quieres, calibre 12, calibre 14, calibre 10, calibre 8, ¿sí? Y según el calibre tú sabes cuánto te puede soportar, cuánto te puede resistir, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, entre más grande la medida del calibre, es que el calibre es más delgadito, ¿verdad que sí? O sea, un calibre 10, dices, bueno, pues aguanta, pero un calibre 18, ay, caray, ese sí está bien delgadito. La pregunta es, ¿de qué calibre somos nosotros? ¿Cuánto aguantamos la prueba? ¿Cuánto aguantamos la tentación? ¿Qué tanto podemos salir adelante cuando seamos tentados o cuando seamos probados? Y entonces nosotros tenemos que poder tener la certeza de que por la formación de Cristo en mí, entonces, como decíamos la semana pasada o la antepasada, se me van los tiempos, pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿qué puede pasar en mi vida para que yo pueda pensar que ya no quiero saber nada de Dios o para que yo me pueda dar por vencido? Y el apóstol Pablo dice, pues es que nada. Nada, no debiera hacer nada. Y en el caso de él probablemente no era nada, lo podía llevar a apartarse del Señor. Pero en nuestro caso, ¿qué puede pasar? Ustedes saben, por ejemplo, también que los colchones, esos del osito dormilón y los de Celter y esas cosas, ¿verdad? Ponen los anuncios que les pasa una planadora, ¿verdad? Pasa la planadora y después de pasar la planadora, ¡pum! El colchón se vuelve a esponjar. Y dicen, miren, este colchón aguanta hasta una aplanadora. Ah, ok. Lo pasaron por una fuerte prueba y soporta esa prueba. Cuando hablamos de los atletas de hecho son expuestos a pruebas de mayor capacidad, aún de lo que van a enfrentar a veces en los tiempos de la competencia, para que en el tiempo de la competencia puedan estar seguros de que van a salir adelante con relación a esa competencia. Entonces, de la misma manera, nosotros de pronto somos pasados por esas cosas, pero desde la perspectiva de Dios, Dios no quiere destruirte. Lógicamente, desde la perspectiva del diablo sí, pero Dios no quiere destruirte. Es que Dios quiere que te des cuenta que realmente Cristo se ha formado en ti y que puedes seguir creciendo todavía más en Él, ¿sí? Entonces, esto es la tentación. Ahora sigo hablando entonces de la tentación y me ponen la siguiente frase que tiene que ver con tentar. Tentar tiene la implicación de tocar y de pronto ser brusco para ver si hay algún desperfecto. ¿No les ha pasado hoy en la mañana para poder comprobar la palabra que les voy a compartir hoy? Le decía a Brisa, mira, tiéntame aquí. ¿Dónde te dije que me tentaras?
Aquí, me picó un animalote y cuando me picó no sentí nada, pero aquí traigo una bolita, no sé si se ve o no, pero por eso le dije a Brisa, tiéntame aquí. Y me dice, ¿dónde? Le digo, aquí. Ah, ok, ok. Y me toca y dice, sí traes una bolita. Le digo, es un zancudote que me picó. Y Brisa me quiso, yo no sé si fue el zancudo que me quiso picar o me picó, o fue la cachetada que me puso Brisa y me dijo que era un zancudo. Porque me dice, ay, traes un zancudo y me dio una cachetada. Entonces yo no sé si esto sea de la cachetada o del zancudo. Pero cuando, pero cuando le digo que me tiente, ¿sí? Le digo, tiéntame aquí, y me entendió. ¿Cuántos entienden esa palabra? El tiéntame, ¿sí? Se tienta más o se busca que se tiente a algo que de pronto no alcanzas a ver. Pero cuando lo tientas dices, sí. Eh, Ahora me salieron varias cositas porque le digo en días anteriores, le digo, mira, tócame aquí porque tengo otra bolita. Me dice, a ver, mira aquí. Y luego me toca y le digo, ay, ahí me duele. A ver, tócame otra vez, ay, me duele. Sí, entonces, ¿qué hago para que no me duela? Pues no te toques, ¿verdad? Y se acabó. Se acabó el problema. Pero estas risas no son grabadas, ¿ok? Eso tiene que ver tiene la implicación de tentar. Te tientas, ¿sí? Entonces aquí dice, tiene la implicación de tocar y ser de pronto brusco para ver si hay algún desperfecto. Cuando vas con un médico, ¿no les pasa esto que los llegan se le llama auscultar también? ¿Verdad? Tientar. En el caso de pronto de las mujeres, y lo veo porque mi esposa lo comenta cuando lo llega a hacer, cuando se checa si tienen cáncer de mama, ¿verdad que sí? O sea, es un toque brusco. Es un toque que dices, me duele, me lastima, pero ¿qué es lo que está queriendo hacer con ese auscultamiento? Pues revisar si precisamente no hay algún absceso de grasa o cosas extrañas en los senos para poder corregirlo de forma lo más pronto posible, ¿sí? Y entonces a veces esta parte de la tentación, desde el sentido de tiéntale, a veces nos duele, pero el asunto es identifica que algo está mal, ¿verdad? Entonces no solamente es, bueno, pues ya no te toques y ya no te va a doler. No, es que ya te diste cuenta que te duele, que si tienes algún problema. Bueno, pues vamos a ver cómo lo arreglamos. Y si cuando me tocan, otra vez vuelvo al asunto del carácter, cuando me tocan esa misma situación en la que estoy batiendo con mi carácter, y vez tras vez exploto, y vez tras vez reniego, y vez tras vez doblo las manitas con relación a mi carácter, entonces tengo que darme cuenta, hey, no se puede quedar así, ¿verdad? O sea, como les decía, no podemos decir, es que así soy yo. No, es que si te están ocultando, estamos siendo, si nos están tentando de esa manera, es porque necesito un cambio. No vaya a ser que te vayas a quebrar. No vaya a ser que eso se te vaya a hacer más grande, se te vaya a hacer un problema más grande que después ya no puedas solucionar. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Estamos tomando la palabra en este día. Entonces, esta es una implicación de la palabra tentar. Ahora vemos la siguiente frase, por favor. El objetivo de la tentación entonces es descubrir si hay algún defecto, deformación, o si aún no ha terminado ese mismo proceso de formación. ¿Ok? La tentación es el deseo de realizar una acción, diríamos, al tiempo presente, agradable, pero probablemente dañina a largo plazo. ¿Sí? Cuando se nos pone una tentación lo que en general nos ofrece es un eh, privilegio o es un deseo cumplido a corto plazo. Pero les digo que a largo plazo pues va a ser dañino. ¿Sí? Y nosotros entonces tenemos que entender cómo funciona la tentación para no caer en esta misma
situación, que nosotros podamos realmente soportar la tentación. Y miren, dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13, dice de esta manera. Así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Y luego, fíjense lo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones, lo primero que nos dice es que las tentaciones son humanas. Las tentaciones son para los humanos. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Dios sabe el calibre con el cual Él te formó y el calibre que tú puedes soportar si has permitido la formación de Cristo en ti. ¿Ok? Y por eso dice que Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que puedes resistir. Pero tú puedes decir o podemos pensar y decir, pero es que cuando fui tentado pues sí me quebré y sí me dolió y sí me afectó. Y entonces no es cierto esto. No, esto sí es cierto. Vuelvo a repetir, es que el problema no fue lo que Dios sabe que podemos alcanzar con la formación de Cristo nosotros, sino que si nosotros truncamos la formación de Cristo, cuando venga la tentación, nos vamos a quebrar. Pero por Dios no queda. Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. ¿Sí? Sí podemos soportar si permitimos la formación de Cristo en nuestras vidas. No vamos a soportar si no permitimos la formación completa de Cristo en cada una de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces esto es importante que lo tomemos, que lo abracemos y que sigamos permitiendo esa formación de Dios en cada uno de nosotros. Y dice aquí, siempre hay una salida para la tentación. Siempre, siempre, siempre. No es como se llega a decir, es que estuve entre la espada y la pared, ya no tenía otra opción, me acorralaron y ya no pude hacer nada, por eso caí en la tentación. No, siempre hay una salida para la tentación. Si tenemos esto claro, bueno, pues vamos a buscar esa salida con la sabiduría que viene de Dios. Ahora, vamos a la siguiente cita, Santiago capítulo 1, versículo 12. Y miren lo que dice. Bienaventurado el varón que ¿qué? Que soporta la tentación. Porque cuando haya ¿qué? Resistido la prueba que tiene que ver con la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué interesante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y por qué puedo soportar la tentación? Volvemos a lo mismo. Porque Cristo está en mí. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí o no? Cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego dice el versículo 13 que no está aquí. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es cierto, Dios no nos tienta, Dios no lo hace, pero está el tentador para eso. ¿Sí? Y el tentador cumple esa función y esa es la herramienta que se usa para poder ver cómo estamos nosotros. Entonces, ¿cuánto podemos decir? Que venga la tentación. Vámonos. Aquí hay con qué. ¿Sí? Cuando finalmente Jesús está antes de ser arrestado, ir a la cruz, habla con Pedro y le dice a Pedro, Simón Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás quiere traer una buena tentación sobre tu vida. Y Jesús dice, pero yo he rogado. Y es como, si yo fuera Pedro y cuando estoy escribiendo, pero yo he rogado, y ya la hice, ya me libré de la tentación. No, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Nah, pues así que chiste, no, mejor líbrame de la tentación. No, no nos libra de la tentación. Nos ora por nosotros para que nuestra fe en la tentación no falte. ¿Verdad?
Eso es lo que Jesús hizo con Pedro y eso es lo que pasa con nuestras vidas. A nadie nos gusta esta parte de la tentación. A nadie nos gusta el pasar por esas pruebas de tentación en nuestras vidas porque decimos, pues ahí voy a quedar, ya no voy a salir de esta. Pero bueno, si Jesús oró por Pedro para que su fe no faltara, tenemos que confiar en que de la misma manera lo está haciendo por cada uno de nosotros. Entonces yo te quiero invitar a que reflexionemos en esto, pensemos en esto, a ver, ¿qué áreas de mi vida necesitan que le permita al Señor que siga formando en mí? ¿Ok? ¿En qué problemas me estoy metiendo por causa de este carácter, de esta forma como soy? ¿Por qué estoy cayendo vez tras vez en el mismo círculo vicioso? Y muchas veces pues le echamos la culpa a los demás, pero lo cierto es que el camino más corto para encontrar la respuesta a un problema es empezar por mí mismo. Por mí mismo, no. Si yo empiezo diciendo es que es por aquel, no, se me hace entonces por aquel, si no es por este es por aquel, nunca voy a terminar. Pero si empiezo por mí mismo, es el camino más corto para encontrar dónde está el problema. Y la mayoría de las veces nosotros somos el problema. ¿Lo podemos reconocer? O siguen diciendo, no, 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 en esta vez no, 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 fue él, fue él, fue él, fue él. No, la mayoría de las veces yo soy el problema, dilo. La mayoría de las veces, dilo, dilo, dilo. La mayoría de las veces yo soy el problema. ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a empezar por nosotros mismos. Vamos a empezar por nosotros mismos. Y los quiero invitar entonces en ese momento a que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a permitir la formación de Cristo en nuestras vidas, su trato en nosotros. Y no permitir que la formación sea mezclada con religión, con legalismos, sino que sea una formación pura. Cuando un herrero mezcla diferentes materiales para hacer una espada, a la hora de la tentación, esa espada no va a aguantar. Entre más pura y de un solo material sea y el más resistente sea, va a soportar el tiempo de la tentación. Si nosotros, o lo voy a decir de esta manera, creo que muchos que nos decimos cristianos, hijos de Dios, hemos venido mezclados con la formación de Cristo y con religiosidad. Y la religiosidad también llega a afectar en el momento de la prueba. Y tenemos entonces que pedirle al Señor que realmente sea su formación completa. Y si hay un carácter no formado, si hay religiosidad en nuestras vidas, si hay legalismo en nuestras vidas, Señor, haz tu obra completa en mí, que no haya nada que me esté rebajando la calidad de quién soy yo en ti. Y que cuando vengan situaciones adversas pueda salir victorioso en ti. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y de verdad, eso es algo que tenemos que tomar con seriedad. Y hemos tomado un tiempo de pronto en este momento para reírnos y hablar de forma chusca. Pero qué importante que nosotros en este momento, en mi oración con Dios, en tu oración con Dios, puedas exponerte delante de su presencia. Exponte delante de tu presencia. Si hay algún problema presente que estás enfrentando, muy probablemente, no digo que así sea, muy probablemente puedas ser tú el principal causante de esa situación. Pídele a Dios que te revele y que pueda hablarte claramente y que pueda reconocer cada uno. Ay, caray, sí, yo soy. Ya no le voy a dar más vueltas. Yo soy. ¿Qué puedo hacer, Señor? Trata mi vida. Y ríndete delante del Señor.
ríndete delante del Señor. No nos veamos como víctimas. No nos sirve de nada vernos como víctimas. Tenemos que afrontar los problemas, tenemos que afrontar las tentaciones como vienen para poder saber de qué estamos hechos. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que Cristo sea formado en nosotros. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que Cristo sea formado en nosotros. Y tomamos una vez más las palabras del apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Padre, obra en nuestras vidas, obra en cada persona en este lugar. No soy yo queriendo hacer las cosas bien. No soy yo queriendo volverme bueno de la noche a la mañana. No soy yo queriendo dejar mi mal carácter. No soy yo queriendo dejar por mi propia cuenta mis actitudes negativas. Eres tú en mí, eres tú a través de mí. Eres tú en mí, fórmate en mí, fluye en mí, Señor. Que tu presencia, Padre, pueda extenderse, Padre, hasta lo ancho, alto, en mis extremidades, Señor, de todo mi ser espiritual, para que tu presencia, tu persona sea formada en nuestras vidas. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Si lo podemos representar en nuestro cuerpo físico, hasta los dedos de nuestras manos, hasta los dedos de nuestros pies, hasta la punta de nuestro cabello. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Que Cristo sea formado en ti, que Cristo sea formado en mí. Sí, Señor. Sí, Señor. En este día nos rendimos ante tu presencia. Nos rendimos a ti, Señor. Y permitimos tu obrar. Permitimos que tu presencia esté fluyendo en cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Que Cristo sea formado en mí. Que Cristo sea formado en mí. Damos gloria a Dios en este día. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y también, pues antes de terminar, damos gracias a Dios por la gente que nos está acompañando por primera ocasión. Gracias a Dios porque están aquí el día de hoy. Déjenme ver. Ok, sí, tenemos 3 personas. Ok, muy bien. ¿Quiénes nos acompañan por primera ocasión? ¿Pueden levantar su mano? Primera ocasión. Aquí está una persona. Okay. Aquí nos están acompañando por primera ocasión. Ok, bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Les damos la bienvenida. Es un gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a Dios por sus vidas. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Y bueno, quiero decirles que ahorita tenemos los vamos a pedir que nos acompañen aquí en la parte de atrás. A los que nos acompañan por primera vez, queremos darles una bienvenida más directa y especial. Así que al terminar, los invitamos aquí en las mesas de la parte de atrás, ¿ok? Vamos ahora para terminar, vamos ahora para despedirnos. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, Padre. Estamos en tus manos, sigue tu obra en nosotros, Padre, sigue moviéndote en nuestras vidas, Padre, para que cada vez sigamos creciendo en ti y sigamos mostrando, evidenciando, manifestando al Cristo que nos habita y que vive en nosotros, Padre. Gracias, gracias por tu obra, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque somos bendecidos en Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendecidos todos, iglesia. Nos vemos en la próxima. Los esperamos el jueves a las 8 de la noche, jueves de conexión. Aquí los esperamos. Vamos a seguir hablando acerca de este tema. Nos vamos a abrir de capa y vamos a permitir el trato de Dios sobre nosotros. Jueves 8 de la noche.